vamos bajando a Shannon and the Clams, back streets, las calles secundarias de atrás, los callejones, se puede decir, ¿no, Laura? Que son back streets, son los callejones, las calles. Sí, ¿no? Como... Sí, ¿no? Donde no debes meterte. Donde no debes meterte. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta nueva confabulación en Granada 3. Va sumándose el número de confabuladores, eso está bien. La confabulación sigue adelante y ganando fuerza. Pues hoy tenemos con nosotros a Laura Carneros, con la que vamos a conversar en torno a su primera novela, Proletaria consentida. Laura Carneros es licenciada en periodismo, colabora o trabaja como periodista cinematográfica en distintos medios de comunicación. Y pues con esta novela, que son pinceladas de... Bueno, ya nos irás contando sobre ella, pues nos ofrece, no sé si un retrato generacional de una generación que se ha visto constantemente o vive dentro de la crisis desde 2008, ¿no? Sí. Yo, la verdad es que sí que me dice mucho eso de... Me preguntan si creo que es un retrato generacional. Y yo la verdad es que quería hacer primeramente el retrato mío. Eso no tengo como pudor en decir que es muy autobiográfico. Creo que no puedo negarlo. Pero ya si otros se sienten pues igual que yo y al final pues somos muchos, pues podrá ser un retrato generacional, ¿no? Pero yo no me atrevo a definirlo como tal, que sean otros quienes lo digan, porque yo considero que es un retrato mío de mi vivencia, pero realmente subconscientemente, claro, sí que siento que es algo compartido, porque si no hubiese tenido tampoco esa necesidad de compartirlo, ¿no? De intentar, pues, que también, que yo creo que es interesante, creía que residía ese interés también en que era algo que era más común, ¿no? Por eso también el motivo de conversar en torno a esta novela, porque no sé si llamarlo novela, libro de autoficción, literatura del yo, es porque en principio alguien que es del 88, que es mujer, que pertenece a otra generación y eso, yo sin embargo al leerlo me he sentido bastante identificado, porque creo que en muchas ocasiones esa situación no voy a decir de desamparo, pero de desencanto, sí que nos ha venido acompañando en los últimos años, y tú lo has ido mostrando con un tono entre la ternura y la amargura, ¿no? Sí, ese tono, bueno, primero lo que has dicho, que no sabes cómo definirlo, yo tampoco sabría cómo definirlo, porque sí que cuando lo escribía ni yo misma sabía muy bien lo que estaba haciendo. Como que siempre he tenido la sensación de que la novela no era una novela. Siempre he tenido la sensación de que eran como relatos cortos mezclados con diarios. No tenía muy claro, siempre pensaba que estaba como esbozada, que no terminaba, y realmente es así, son como realmente esbozos, ¿no? Y eso también me hacía a mí misma dudar de qué es lo que yo pretendía hacer con eso, ¿no? Siempre tenía la sensación de que estaba incompleta y que no sabía dónde quería llegar con ella, ¿no? Y al final, pues bueno, ocurrió que al editor le interesó que pues esa manera en la que estaba estructurada, ¿no? De forma de textos breves, y que él vio una coherencia en ella, y ya pues ya no sé qué salió, cómo se puede definir. Y luego el tema de lo que he dicho de la generación, el tono que tiene, ¿no? El tono sí que yo tenía como una especie de ilusión o como referencia de que yo quería que la novela tuviera ese punto de humor negro,
O como me has dicho antes tú, las viñetas de Charlie Brown, ¿no? De Charlie Brown. Le estábamos comentando porque hoy es el centenario del nacimiento de Charles Schulz, el creador de Peanuts, y ese tono, bueno, me ha recordado un poco a Carlitos, ¿no? Esas reflexiones que lanza sobre, en ocasiones trascendentales, sobre la vida, la muerte, el amor, con un sentido del humor muy, muy fino, ¿no? Sí, pues ese tono a mí, vamos, me gusta mucho, ¿no? Y cada vez que yo lo encontraba, pues que lo tenía como referente, ¿no? Quería parecerme a eso. Pero sí que es verdad que no siempre, por lo menos yo, no siempre conseguimos ese tono, ni estamos como en el estado mental o emocional de conseguir eso, ¿no? Entonces, por una parte yo lo que escribía quería asemejarme a eso, luego sí que es verdad que los textos quizás en un principio eran o quizás más duros, más existenciales, ¿no? Y luego cuando he tenido ese, no sé cómo decirlo, voy a decir estado de gracia, pero como ese tono que tienes que tener, luego lo he revisado y sí he podido darle como esa chispa, ¿no? Pero también ha sido gracias a que había una persona detrás, porque yo misma, o sea, tú no sabes hasta qué punto hacen gracia o tiene ese toque de humor, sobre todo cuando es de manera pretendes que sea muy fino, que no sabes si se está dando o no, ¿no? Entonces, la labor del editor ahí también fue muy importante de que me dijera, sí, se produce ese humor que pretendes, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí he ido destacando algunas páginas de Proletaria Consentida y dependiendo del tono en el que se lea estadística, puede ser humor o puede ser una tragedia, ¿no? Porque el sujeto con más probabilidades de padecer depresión reúne las siguientes características: mujer, joven, inestabilidad económica, antecedentes familiares. Mi padre dice que somos de clase baja y mi madre, que relaciona la clase baja con tener poca clase, protesta. Yo lo que soy es pobre. ¿No? Es decir... Pero lo mejor de todo es que eso es real. Eso es Esa real, frase ¿no? es... eso sucedió así. Claro, pero sucedió en un entorno de en un almuerzo de mi madre, mi padre y yo. Y yo ir corriendo después y apuntarlo. Sí, sí. Y sin embargo, si entona esa página de distintos modos, puede ser una tragedia total o puede ser una situación de reírse de la propia existencia, ¿no? Sí. ¿Tú has jugado, has querido jugar a la ambigüedad en ese sentido? Sí. Sí, a mí, claro, es que es algo que a mí me gusta también ver cuando leo, cuando veo cine, ¿no? Esa línea en la que ese humor que te ríes, pero dices, quizá no debería, o no sé exactamente por qué me estoy riendo, ¿no? Ese punto ahí de la existencia amarga que dices que me tengo que reír porque es absurdo, ¿no? Incluso el humor incómodo. Sí, o sea, porque también hay situaciones donde tú comentas que ha sido muy referenciado en la reseña literaria, bueno, pues comentario en torno a cierta escena de relaciones sexuales, ¿no? Sí. Entonces, como que también en esa situación, si lo leéis ya lo descubriréis de qué me estoy refiriendo, pero esas situaciones es donde entra lo incómodo y te ríes por lo incómodo que es, ¿no? Sí, yo, de hecho, los capítulos que tienen, pues, pasajes de escenas sexuales, ¿no? La verdad es que me ha pasado una cosa, bueno, pues que yo tampoco esperaba mucho, que es que sí que, pues, son basados también en vivencias personales, pero fíjate que aunque me resulta pudoroso, claro, porque además... Pero sobre todo me resulta más... Tenía esa especie de pudor más por mis padres y por mi familia. Porque luego la gente que no conozco pues me da un poco igual, ¿no? O sea, cuando tú lees escenas así, cosas pues de gente que no conoce, pues no pasa nada, ¿no? Porque al final todos tenemos vivencias similares, ¿no? Pero fíjate que esas que me resultaban más poderosas luego son las que me resultaban más divertidas.
O sea, yo la releía, yo decía, me da... digo, pero es que son las de las que me siento más orgullosa, entre comillas, porque además que creo que tenían que estar, porque es que también reflejan una manera de vivir la sexualidad que tenemos hoy en día, ¿no? Que también es ridículo, ¿no? Esa... y por ejemplo la escena que sucede en un baño público, ¿no? Es que también, digamos, sintomático pues de una generación pues que no tiene dónde acostarse con su pareja, porque no se puede permitir ni alquilar un piso, ¿no? Para 2 personas. O sea, es un poco... Detrás de esa escena, que también resultan un poco más... Pues sí, me podrían resultar más vergonzosas, siempre, digamos que prevalecía el que creía que era algo muy común, ¿no? Muy característico de algo, ¿no? Que me servía para reflejar otra cosa que no era simplemente mi vida, sino otras circunstancias más. Y hablando de las situaciones donde el pudor, la gestión del pudor, cuando uno habla de la autoficción o de la literatura del yo, el pudor me parece que es una de las grandes líneas de autocensura que uno se puede establecer. ¿Eso cómo lo has gestionado tú a la hora de...? Eso ha sido de manera como muy inconsciente, casi intuitiva, pero siempre es como un salto al vacío, porque no sabes cómo va a repercutir en tu entorno más cercano. Por ejemplo, yo hablo de mis padres, pero claro, yo me escudo en la caricatura, ¿no? En que al final yo pues digo, claro, no son mis padres, es la idea que yo tengo de mis padres, también está literaturizado, ¿no? Pero sí que es una duda que siempre va contigo, porque aunque tú digas eso, pues luego se pueden decir otras muchas cosas, ¿no? Y claro, también esto fue algo que yo hablaba con el editor, con Jonás Trueba, y él me decía que eso era uno de los grandes dilemas que tenían todos los escritores. O sea, porque aunque no sea material, aunque no sea autobiográfico, siempre hay gente de tu entorno que reconoce situaciones, ¿no? Y que, bueno, que te puede generar problemas. Y yo personalmente, como yo siempre, cuando estaba escribiendo estos relatos y tal, había momentos en mi vida, antes de que surgiera la oportunidad de hacer este proyecto, ¿no? Que yo decía, yo quiero escribir un libro sobre esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Sin dejar mal a mi familia o sin tampoco, no sé, no sabía, me generaba mucha incertidumbre y que no sabía cómo gestionar eso. Y al final es que fue como un salto al vacío, porque yo ni siquiera, ya estaba el proyecto, iba el proyecto adelante, y mis padres me preguntaban, sobre todo mi madre, ¿no? Me decía, pero bueno, ¿de qué es el libro? Y es que ya estaba pues, no sé, empantanada. Y yo decía, es que, digo, no sé, ya lo diré. Y mi madre, pero ¿de qué es el libro? Tal. Y hasta que un día, pues, dije, mira, es que no os quiero decir de qué es el libro, pues es que hablo mal de vosotros. O sea, es que... Y le dije, pero bueno, hablo mal de vosotros y de mí. Digo, así que tampoco... Y luego al final, o sea, el proyecto... Yo luego, ellos no lo vieron hasta que ya yo tuve el manuscrito. Primero se lo enseñé a mi hermano, porque dije, bueno, quería que me diese la opinión de cómo veía. Me dijo, le pareció genial. Y luego ya, pero vamos, que el libro estaba ya casi en el horno, como que no le di la oportunidad a mis padres de decirme esto, no, o sea, yo... De desheredarte. Sí, o sea, me podían desheredar perfectamente, pero eso fue muy inconsciente, decir, yo voy a esto, como que eso fue como muy o egoísta o no sé, pero yo iba a muerte con el libro. Tú dices que dejas mal a tu familia, y yo lo que sí entiendo, bueno, como lector, es que hay bastante ternura hacia ellos. Pero yo creo que incluso desde el propio título, que es un título Proletariado Consentida, donde hay dos elementos que me parece que chocan, ¿no? Por un lado, el concepto de proletario, ¿no? Que ahora se encuentra tan diluido, tan abstracto, que ya no sabemos quién es proletario y quién no. Y por otro lado, de consentida, es decir, proletaria es como
no sé si es una reivindicación de tu estatus social o de tu clase social, de tus raíces, y por otro lado consentida porque en cierto modo hay un abrigo familiar que te permite el avanzar o el dar un salto dentro de la escala social, si es que eso todavía se puede conseguir, eso del ascenso social, ¿no? Este proletaria consentida, ese choque de conceptos. Sí, una mezcla de eso, o sea, por una parte el sentimiento personal de sentirme que quizá yo tenía que ya valerme por mí misma, pues una vez ya terminada mi carrera, ¿no? De tener que encontrar trabajo y tal, y tener que verme pues asistida, ¿no? Por mis padres, seguir viviendo con ellos, pues que ellos me siguieran manteniendo. Surge de ese sentimiento de culpa y también de la observación de cómo se nos percibe, ¿no? Como tú bien has dicho, eso del sentimiento de que mis padres quisieran darme como, bueno, pues, como ocurre, ¿no? Que todos los padres quieren darle un colchón a su hijo, ¿no? Y justamente, o sea, me han preguntado mucho por lo de la generación de cristal, que es que, mira, yo sinceramente es que no tenía ni idea de ese concepto, sí, hasta que me han empezado a preguntar por él y ya pues me tuve que informar un poco, ¿no? Y me parece, o sea, me parece muy mal ese concepto, porque fíjate que yo creo que al final se acaba estigmatizando y se acaba criminalizando a la clase obrera. Porque, a ver, si una persona de clase, pues eso, un proletario, quiere lo mejor para su hijo, está generando una generación de cristal, ¿no? Pero, sin embargo, si una persona que tiene recursos, como siempre ha sucedido, esas personas que siempre pues han mantenido a su hijo y le han dado dinero para que llegue a donde sea, esos no son de cristal. O sea, es como que creo que con ese concepto se se señala que las personas de pocos recursos, que ahora tienen más recursos y quieren lo mejor para su hijo, yo extraigo de ahí que se están malcriando. O sea, como que estás malcriando a tu hijo si eres pobre, como que no tienes experiencia en darle lo mejor a tu hijo y además que sepa gestionarlo, ¿no? Pero si tienes dinero, tu hijo no es de cristal. Si no lo tiene... o sea, no, además que una generación, que tú eres del 88, que te lanza al mercado laboral, a intentar independizarte, pues el 2008 es cuando tenemos la gran... la crisis, ¿no? El comienzo de esa crisis que parece que nunca se nos va, ¿no? Es decir, estigmatizar bueno, una generación porque intente o porque tenga una situación en la que es que el horizonte es bastante complicado, ¿no? Es decir, yo también no voy a decir que se ve, no voy a decir si poca luz, pero no hay mucho lugar a la esperanza, ¿no? Dentro de tu relato. Sí, eso es algo que también... como que a veces me lo han reprochado, ¿no? Que como que no se ve ahí una salida del túnel. Y digo, es que tampoco me interesaba que la protagonista tuviera un final feliz, por así decirlo, porque la vida al final es un poco eso, es un poco acomodarte, ver que las cosas van mejorando, que es un poco como surfear la vida, pero que en definitiva siempre estamos en la lucha, ¿no? No alcanzamos pues el nirvana, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Siempre estamos ahí en esa lucha de subir, bajar y sobre todo la gente que estamos ahí en la clase, bueno, vamos a decir media, ¿no? Media baja. Pero, o sea, es que no, porque personalmente no veo que haya una salida clara. No quería yo tampoco forzar eso para el personaje, ¿no? Ni para ella ni para su entorno. O sea que porque cuando yo lo veo en películas o algo así, veo un final así tan rotundo, me parece muy, muy injusto, como los finales felices de las películas románticas, ¿no? O sea, es como... ¿Y luego qué pasa? Pues al final También puede ser como una
el lado real de esa literatura que últimamente tiene tantas ventas y que vemos sus adaptaciones en plataformas, ¿no? En Netflix, ¿no? En donde todo es maravilloso, los pisos y las casas están hiper bien decoradas, la gente se reúne en cafeterías super chic, comen muffin y al final la realidad no sé si es siempre esa o es esta, ¿no? Es decir que... Claro. Claro, yo también voy a comer muffin, pero luego... pero luego, pues... No puedo comer muffin todos los días. No vamos a estigmatizar a los muffins tampoco, claro, que si no nos cancelan. Sí, sí, sí. El lobby muffin nos cancela, ¿no? También lo que estás comentando, hay un sentimiento... Yo parece que esto es una tragedia y todo lo contrario, ¿no? Porque me parece que... No, una tragedia en el sentido de que es un libro que tiene un... Yo creo que la vía de escape es el humor, ¿no? Sobre todo, y hace referencia a aquí que en la contraportada te relacionan con Kaurismäki, Buster Keaton y Amélie Nothomb. Con Kaurismäki sí encuentro también, ¿no? Esa relación entre la situación, no vamos a decir marginal, pero sí de situaciones un poco de clase menos favorecida y que van superando las situaciones entre la ternura, la solidaridad. Sí, de Kaurismäki fue, o sea, la trilogía del proletariado, que son, bueno, que esas tres películas son muy, muy características, o sea, ese humor que tiene también es a lo que yo también aspiraba, ¿no? Quizá la de La chica de la fábrica de cerillas la que yo veo como menos absurda, la que creo que es más dura, pero sí que esas tres películas, o sea, es que me parece que ese tipo de humor para abordar pues las circunstancias de esos personajes de clase trabajadora, con esa ironía que igualmente son unos desgraciados. Uh-huh. Y la perspectiva desde la que lo aborda, es que a mí eso me parece tan admirable, que yo era algo a lo que también o sea, que lo tomé como referente, ¿no? De Amélie Nothomb, su primera novela, la de Estupor y temblores, también me influyó también mucho por eso, ¿no? Porque era pues la historia de ella, que además pues ella también escribe autobiografía, ¿no? De ella cuando está en Japón, en una empresa con una estructura pues súper jerarquizada, ¿no? Y tampoco se dedica a lo que quiere, en fin, todo eso pues y desde el humor, que era lo que más yo buscaba, ¿no? O sea que... ¿Y Buster Keaton? Pues la verdad es que no sé, porque esa referencia no... o sea, los otros dos sí que yo los tenía como referentes, ¿no? Pero esa me la han metido ahí sin... Sí. Sí. Posiblemente también, tú sabes por qué lo he relacionado yo, porque Buster Keaton es un personaje que recibe todo tipo de golpes, de violencia física, y sin embargo siempre mantiene una actitud impasible y estoica, que yo creo que también en la anterior confabulación estuvimos hablando con Pablo Bujalance, sí, en torno al concepto del estoicismo, ¿no? Y que como una gran actitud en la que podemos enfrentarnos a la vida actualmente. Pues puede ser. También, mira, si estábamos hablando nos estábamos poniendo un poco, no voy a decir melodramáticos, pero sí, este libro tiene una especie de final feliz, ¿no? Porque parte de tu escritura en privado, no sé si tú habías compartido anteriormente relatos o en medios de comunicación o habías hecho algo de manera pública y sin embargo llega a manos de un editor y ese editor ve la posibilidad de que vea la luz. ¿Cómo es ese proceso que al final tiene final feliz y que sí podría ser, ¿no? Podría ser una serie de Netflix donde finalmente consigues publicar tu obra? Pues sí que al final, bueno, no vamos a hacer spoiler, pero bueno, como que en el libro aparece esa idea de querer escribir un libro. Bueno, en la contraportada está, ¿no? Que dice, quise escribir mi libro, o bueno, en fin, ¿no? Como que esa preocupación que tiene la protagonista, que también tenía yo, eso que es como una especie de metaliteratura que está ahí,
Eso fue también porque le gustó al editor esa idea, ¿no? Porque eso es algo que aparecía más en mis diarios. De esa preocupación de yo querer escribir y tener la sensación de no estar haciéndolo, porque siempre pensaba pues eso, que estaba como haciendo tonterías, esbozos que no les daba. Y eso sí que aparece en el libro, más por una decisión del editor, que ya pues eso también le gustó a él, le pareció bonito también que estuviera. Y la oportunidad de que el libro saliera, pues ha sido una especie de... Ha sido muy bonito como ha surgido, pero fue también muy, muy fortuita, ¿no? Porque yo conocía pues a Jonás de escribir críticas de cine. Jonás Trueba, director Jonás de Trueba, cine. sí. Y él justamente pues era editor de Caballo de Troya durante el año 2021-2022. Que además que también parece una casualidad muy grande, porque justo ese director, que es que yo tampoco tengo relación con otros directores así, ¿no? Sí, he visto además que a través de tu blog, página web, declarabas hace años pues tu querencia hacia su cine, ¿no? Sí, como que soy muy seguidora de su cine, y siempre que él ha venido a Málaga, al Cine Albeni, a presentar alguna película, pues pues nos hemos saludado, tal. Y claro, yo lo conocí en el Festival de Málaga, pues por una entrevista que le hice por Los Exiliados Románticos, ¿no? Allá por el año pues 2015 o así. Y casualmente, pues la presentación de La Parcela de Alejandro Simón Partal, también que el libro está dentro de la colección, él vino a Málaga y yo me acerqué a la presentación, pero sin ánimos de nada, ¿no? Porque es que... y hablando tal, pues me preguntó que si yo tenía algo escrito. Y yo le dije, a ver, yo escribo, pero no sé, tengo algunos relatos, tenía la idea tenía incluso el título se lo dije, y a él le gustó. Ya, desde el principio. Sí, es que ese título lo tenía yo ya como... Seguro que lo había buscado con Google por si alguien te lo había copiado, digo, ¿no? Esto no está todavía cogido. Con los dedos cruzados, ¿no? Sí. Y ya como que me dijo, vale, él ya tenía... Porque en principio los editores son por un año. Y él ya tenía el año ese, el 2001, era finales de 2001. Y al año siguiente también iba a ser editor, pero yo no lo sabía y ya estaba ya como todo cerrado, ya casi decidido. Total, que se le fue un poco la olla. Y me preguntó que si yo tenía algo, yo le dije que sí. Ahí también le eché un poco de cara porque yo tenía los relatitos que yo no consideraba realmente nada. Pero dije, bueno, a ver qué le parece. Pero él como muy prudente, ¿no? Él me dijo, tú enséñamelo, pero bueno, pero no te prometo nada, que si no, que esto ya está casi todo decidido, lo que va a ir el año que viene. Y le enseñé lo que tenía, le gustó mucho y pues me dijo, o sea, es que le gustó muchísimo y lo vio claro que eso puede funcionar como un libro. Y así fue, y eso, y a día de hoy como que es algo que es muy fuerte porque es casi milagroso, ¿no? Yo me planteo qué hubiera pasado, pues si no hubiera ido ese día no existiría el libro, básicamente. También pues el hecho de escribir sobre cine, ¿no? De qué cosa tan rara, ¿no? De que ese camino me hubiera llevado a publicar mi primera novela, ¿no? Son como carambolas del destino, ¿no? Que a mí me sobrecogen mucho, ¿no? De ver cómo ha surgido ese libro, porque él también está en Madrid, yo aquí en Málaga, de ese día que también fue que vi el anuncio en Facebook de que iba a ser la presentación y yo se lo dije a mi amiga Cristina, que está aquí, y ella pudo y nos fuimos, porque además que era en la fábrica de cervezas Victoria, que está allí al lado del aeropuerto. Hay que coger el coche. Hay que coger el coche. Es que no sé, fue una serie de casualidades que bueno, que la propia edición es un material literario, ¿no? Sí, eso daría para otro relato mínimo. Sí, también hemos estado previamente que el cine es una parte muy importante de tu trabajo creativo.
antes de que se me vaya la idea, algo que yo creo que me ha sorprendido porque en la novela apenas aparece, creo, señalas el tema de la tecnología. Es decir, al leerlo me ha parecido un libro bastante atemporal. No sé si ha sido de una manera consciente, es decir, la presencia de la tecnología, de las redes sociales, no aparece en absoluto, ¿no? Es decir, no sé si es que es algo que lo ha buscado de manera consciente o es que lo tienes como asumido como algo natural, no sé, porque ahora en la literatura, en las producciones audiovisuales, la presencia de la tecnología, de las redes sociales, de la utilización de los móviles, y parece como si fuera algo escrito hace 40 años, hace 20, hace 10, es decir, es como muy atemporal en ese sentido. Pues yo eso no, digamos que no era algo buscado, ¿no? Pero sí que cuando a lo mejor tenía que escribir algo, por ejemplo, ahora que pienso algún momento que digo, le escribí a mi madre o me escribió mi madre un mensaje. Entonces ahí dudaba yo, ¿pongo WhatsApp? Porque es que hoy en día es WhatsApp, ¿no? Pero digo, bueno, es que puede ser... No sé, creo que se entiende que si es un mensaje, creo que es por WhatsApp. Entonces tenía como esos dilemas, ¿no? Y prefería no ponerlo, que hay gente que pues pone WhatsApp directamente, ¿no? O otras ocasiones... Por ejemplo, me pasó con algún tema de cuando ella conoce a un italiano. Y ahí, por ejemplo, dudé si poner que lo había conocido por una aplicación de ligue, ¿no? Dudaba si poner si a lo mejor era pues Tinder, que era Tinder. Pero decía, es que creo que no me hace falta, ¿sabes? Entonces, como también jugaba un poco con la ambigüedad... Digo, creo que si es prescindible, prefería no ponerlo. Pero, o sea, me lo planteé, pero no era como algo de decir, no quiero que aparezca. Era más bien porque pensaba, WhatsApp, hay más aplicaciones de mensajería, o sea, de sí, instantáneas, no quería tampoco... Y dentro de 3 años cualquiera sabe dónde está WhatsApp, ¿no? Claro. Pero, o sea, no era algo así muy... Me lo planteé y finalmente decidí, pues si es prescindible, no lo pongo. Ya está, así como... Igual, porque es lo que tú dices, digo, y si a lo mejor un SMS... Pongo mensaje y seguro que nos seguiremos escribiendo por teléfono y da igual. O sea que... Acabas de decir ella. ¿Cómo has trabajado tú? Bueno, porque sí, está entre la autoficción, pero por otro lado... no es Laura la protagonista, sino que es Lidia. ¿Cómo has trabajado tú ese extrañamiento con respecto a una tercera persona? Si no te planteaste en algún momento que debería ser algo novelado en el sentido de pues no, es decir, no jugar a ese juego de espejo entre tú y tu personaje, sino directamente establecerlo y narrarlo en una tercera persona. Sí, eso sí que, claro, cuando yo tenía esas dudas de que yo quería hacer, transformar ese material como en una novela de verdad, pensaba que al usar la tercera persona eso quedaría como más, quedaría de esa manera más como reflejado, que eso era una novela de verdad, ¿no? Pero luego es que también me lo pasaba también escribiendo en primera persona, aunque fuera cosas que también había partes ficcionadas. Me lo pasaba también que ya cuando a Jonás le pareció bien así, o sea, es que yo ya ahí tenía barra libre para seguir pasándomelo bien, ¿no? Porque así es como yo sentía que mejor transmitía también el tono del libro, ¿no? Y luego el tema de, pues sí, de escoger un personaje, tampoco me veía, o sea, no me veía poniendo la tercera persona, pero tampoco poniendo mi nombre. Por eso, porque hay partes que son ficcionadas, porque me da la libertad de, pues eso, de inventar, también porque son al final vivencias muy personales que son de mi propia memoria, ¿no? Que también me parece que al final pues nos inventamos la mayoría de las cosas que
nos ocurren. Y no sé, es algo o sea, siempre quise escribirlo en primera persona, pero me planteaba mucho si la tercera me iba a dar mayor libertad o mayor tranquilidad a la hora de publicarlo, ¿no? Entonces eso sí que... ¿Y pensaste que la ficción deberías ponerle un tope o te tenías que escribir a tus vivencias personales? ¿Hasta dónde estaba el límite entre las experiencias reales y la propia creación? Pues eso también ha sido como muy, muy intuitivo, porque hay textos claro, los textos los he recortado mucho. También había cosas que yo decía, esto creo que no es necesario. Pero eso ha sido un poco sobre la marcha, ¿no? Al final ha sido, ya te digo, un poco como inconsciente de quizá el límite lo ponía en el decir, como hemos comentado antes, ¿no? Las escenas sexuales, ¿no? Es decir, esto me apetece contarlo porque además creo que es sintomático. Si fuera algo demasiado extraordinario que solo me ocurre a mí, eso sí que no lo hubiera puesto, ¿no? Porque creo que al final no es un libro extraordinario, es que es muy común. Entonces me respaldo también en que creo que lo que le ocurre a la protagonista, me ocurre a mí, es algo demasiado ordinario, ¿no? Entonces el límite estaba en que si había cosas demasiado, no sé, diferentes o tal, sí que ahí le metía la tijera, pero así más bien una cosa así intuitiva, ¿no? No tenía muy claros los límites. Y también te he leído en distintas entrevistas que la literatura y el cine han sido una tabla de salvación para ti, para pues poder, pues por ejemplo, ¿no? Aquí comenta Maléfica. En mi casa todo lo que se rompe así se queda. Solo se compra otro objeto nuevo si mis padres lo consideran imprescindible. Una bombilla sí, un tostador no. Calentamos el pan del desayuno en la hornilla, con las tostadas pinchadas en un objeto de cocina puntiagudo y alargado que es como la evolución del palo donde los cromañones ensartaban las ratas para asarlas. Como si fuéramos un grupo de niños americanos que calientan sus malvaviscos alrededor de la fogata en un campamento de verano. La diferencia es que nuestro fueguecillo no propicia la chacha, pues calentamos el pan por turnos. Es muy importante no desviar la atención, porque las tostadas no se calientan, pero se tiznan rápido. Dicen que la comida chamuscada es cancerígena, aunque quién sabe si viviremos tanto. ¿Eso es ficción o me parece, no? Eso es verdad. Eso es verdad. Claro, que son cosas que te dan lugar a fantasear, la verdad. Pero que digo que es lo que comentábamos antes, ¿no? También es ante una situación que eso si lo plasmáramos en una pantalla, dependiendo del tono, podría ser tragedia total de pañuelos clines o una situación jocosa, incluso berlanguiana, ¿no? Y tú en ese sentido, yo creo que al final apuestas por el humor en la frase final, ¿no? ¿Cómo juegas tú ahí el decir, el jugar con el humor, pero tampoco ser demasiado moralizante, ¿no? Eso es un dilema grande, ¿no? Porque, o sea, era otro de los retos porque si algo que yo no quería para nada era pues eso, que fuera moralizante o el dictar sentencias como muy contundentes, como si yo fuera jueza, ya no solo de lo que hablamos de mi generación, sino jueza incluso del propio personaje, ¿no? Entonces, eso también, creo que el humor me ayuda también a eso, a que esa especie de sentencia, conclusiones, no sean demasiado serias tampoco, que tampoco, si yo misma no me las tomaba en serio, ¿no? Pues la otra persona creo que tampoco se las va a tomar como algo pues eso, muy sentencioso, ¿no? Entonces creo que también ese era un poco el motivo por el que
el que pretendía ese tono de humor o de ironía, ¿no? Para que no quedase así muy claro tampoco ni como los límites ni de qué está bien ni de qué está mal, ¿no? También me estoy acordando ahora del capítulo de Bello Plebeyo, que es quizá el que ese dudé también bastante, porque me parece uno de los más cañeros, bueno, en que se habla de lo que supone la depilación para la mujer, ¿no? Y de la estética, que es un tema que a ver, yo pues personalmente no creo que las mujeres no tengan que cuidarse, pero también es que hay una obsesión muy fuerte que también, o sea, por alcanzar la belleza, por estar perfecta y tal, que tiene detrás pues también un contexto importante de dinero, de poder y de en fin, ¿no? Y de estatus, ¿no? Y el tratarlo desde el humor, pues también creo que me permitía ahí como que no quedase muy claro, ¿no? De qué parte está la protagonista o sea, no, porque realmente no me posiciono, ¿no? Entonces, como yo también soy una persona en mis pensamientos bastante ambigua, también me interesaba que quedase eso desdibujado para que cada cual que saque sus conclusiones o que piense lo que quiera, ¿no? Y también me está acordando porque es que lo iba a relacionar ahora con lo de la música. Cuando has dicho lo de que no sabes muy bien si podría ser un drama o comedia, en ese sentido la música me ha ayudado mucho. Porque había situaciones en que yo pensaba, es que todo depende se dice del cristal con que se mire. Pero yo creo que todo depende de la música, de la banda sonora que le pongas a algo. Sí, sí. Porque tú, esa escena que has comentado de calentar el fuego tal, le pones una canción diferente y cambia totalmente. Le pones una música de violines y es dramática, ¿no? Le pones una canción, pues no sé ahora cuál decirte, pero suena diferente. Y algo que a mí me ayudaba mucho era que ese tono quizá de, no sé, ligereza o un poco más humorístico quizá, también me ayudaba a conseguirlo mucho la música. O sea, me ayudaba a mí a conseguir el estado de ánimo que yo quería darle a los textos. Y no sé si lo has pretendido, pero también podemos encontrar en Proletaria Consentida el reverso de barrio de Calle Larios, ¿no? Es decir, que frente a esa Málaga de grandes fastos, de franquicias, de encendidos hoy en Calle Larios de la iluminación navideña, pues nos encontramos aquí un rayo de luz. La gente piensa que en Andalucía vivimos como lagartos felices al sol. Pero lo cierto es que al sol, como todo, es un privilegio. Cuando mis abuelos llegaron a la ciudad desde el campo, lo único que podía permitirse era un segundo piso con vista a otros pisos. Cuando mis padres se casaron, lo único que podía permitirse era vivir con mis abuelos. Era un agujero frío, en un barrio obrero donde detrás de cada esquina hay una ráfaga de aire esperando a los viandantes. ¡Buh! Eso era también una cuestión reivindicativa frente a esa ventana que se nos ofrece de Málaga. Sí, claro, es que es muy gracioso eso que se dice de que Málaga, es que bueno, no sé eso de dónde salió, ¿no? Que es la mejor ciudad de España para vivir, o sea, para quien tiene dinero, ¿no? Porque, o sea, para quien viene que puede permitirse pues tener un chalet o que le ofrecen un buen puesto de trabajo, ¿no? Porque aquí los que nacemos aquí es que o te dedicas al sector servicios o es que no sé, porque, por ejemplo, ahora hay muchos empleos que sí en el parque tecnológico, muchas empresas tal, ¿no? Pero es que ya buscas trabajo y ya no te... O sea, es que ya olvídate de C1, C2, ya no en inglés, en alemán, es que ya piden personas nativas. O sea, es que ya mismo te van a pedir el certificado de nacimiento para contratarte, es que no... Sí, se establece, yo creo haberlo leído, como Málaga como reclamo para una
inmigración de personal cualificado, ¿no? Y que vengan aquí a Málaga las grandes mentes. Es decir, cuando antes se planteaba, en cierto modo, al principio, donde fuera un vivero para gente y poder, bueno, pues con talento y poder tener la oportunidad de manifestarse, de trabajar en su zona, pero ahora resulta que posiblemente podamos ser los excluidos, ¿no? Sí, además que yo creo, bueno, siempre yo digo que son desde mi punto de vista, de mis vivencias, ¿no? Pero, o sea, creo que eso para dedicarte a algo, pues así, un puesto bueno de trabajo, además tienes que irte fuera de Málaga a estudiar, a trabajar y luego volver para tener un trabajo medianamente bueno, ¿no? Eso es lo que yo pienso, que si no te vas de Málaga, porque vaya, conozco casos, ¿no?, de gente que ha hecho másteres en el extranjero o Madrid, Barcelona, y están trabajando en puestos de trabajo normales. O sea, ya no te digo un puesto pues de directivos ni cosas de estas, ¿no?, sino algo medianamente, pues, yo qué sé, de milurista, básicamente, en realidad. Pero sí que esto de que, claro, aquí se vive muy bien, pero es que vive muy bien quien viene con dinero y tal. Me estoy acordando también de los pisos estos que están haciendo de la generación para la generación Z, que son unos pisazos residenciales, ¿no?, que valen carísimo. Y a mí me hizo gracia cuando lo vi publicado en Facebook la noticia, porque a mí me gusta muchísimo leer los comentarios de la gente, ¿no? Y claro, porque a veces es que los periódicos en sí no son muy críticos, ¿no?, con las noticias. Tiene que venir, pues, Pablo Bujalance, ¿no?, a decirnos... A llamarnos a la reflexión. Claro, a llamarnos a la reflexión. Porque la noticia en sí, pues bueno, y por eso yo leo los comentarios de la gente. Y estos pisos que dicen que son para la generación Z, ¿no? Y hubo una mujer que comentó, sí, Z de sobrado de billetes. porque lo demás estamos tiesos, ¿no? Y sí, al final es muy triste, pero la ciudad está creciendo, pero no para nosotros, no para los habitantes, porque además se ve también en la gentrificación, en la subida del precio del alquiler. Por ejemplo, ahora que salió la ayuda del alquiler a los jóvenes, que se saturó la página de la Junta de Andalucía, no había quien pudiera solicitar la ayuda, y todo esto eso es calderilla, porque al final se van a ver beneficiadas muy pocas personas, cuando en realidad el problema pues viene pues de... O sea, la solución no es dar dinero, la solución es pues hacer unas leyes, ¿no?, de que pongan un límite al precio del alquiler, en fin, otras medidas que al final pues son insuficientes porque las injusticias vienen por otro lado, ¿no? No es por falta de dinero, es por otras cuestiones, ¿no? ¿Y tú cómo crees que la literatura, la cultura está reflejando esa situación que me parece a mí algo especial en Málaga, ¿no? Es decir, hemos pasado de esa Málaga que se decía de las 1000 tabernas y una librería, ese mantra que se mantenía hace ya muchísimo tiempo, y cómo la cultura reacciona ante esa situación que se está viviendo tan peculiar en Málaga. Cuando ya se ha visto otros ejemplos, ¿no? Porque Barcelona, Valencia y ahora, pues, Objetivo Málaga. Es que al final es el dinero el que habla. O sea, es que no da igual la experiencia que haya habido en otras ciudades, ¿no? Que aunque haya sido un fracaso, lo que acaba imponiéndose es el dinero. Es que da igual el dinero inmediato, ¿no? El beneficio inmediato sin tener en cuenta que al final que sea una burbuja y que no vaya a ningún sitio y que estalle, y que eso no genere tampoco un tejido laboral ni un tejido cultural real, ¿no? Sino que eso se va a desinflar, y que ya lo sabemos, pero da igual porque nos da dinero al momento, ¿no? O sea, y bueno,
lo interesante es que haya gente y que lo denuncie y que esté ahí también, pues eso, que seamos capaces desde nuestro pequeño lugar, ¿no? de señalarnos y de que, bueno, aunque no nos hagan caso, de decir que eso no nos parece bien, ¿no? Que es lo único que nos queda. ¿Y tú te sientes también que formas parte de una generación de escritoras, de cineastas, que en los últimos años han dado, bueno, que por fin tienen esa visibilidad que hasta hace unas décadas no tuvieron oportunidad de mostrar su trabajo como ahora? Yo me siento privilegiada, o sea, hay una frase, me voy a autorreferenciar, en el libro que dice: demasiado lejos ha llegado, proletaria consentida, ¿no? Entonces, pensando en mí misma, de dónde vengo, de la familia pues humilde, trabajadora, ¿no? Pienso que yo no hubiera podido escribir este libro en otra época, ¿no? Porque primero por la oportunidad que se me ha dado, ¿no? Sin yo pues pertenecer a ninguna clase social burguesa ni nada de eso, ¿no? Y porque sí, porque se nos está teniendo también más en cuenta, ¿no? Ya no solo por ser mujer, sino también porque pues las clases más pues obreras, trabajadoras, también tenemos esa oportunidad también de expresarnos de otras maneras, ¿no? De llegar a más gente. Pues si no te parece mal, Laura, podemos abrir un turno de opinión, de reflexión por parte del público. Si algunas queréis comentar algo al respecto, aquí tenemos un micrófono inalámbrico, ¿eh? para que, bueno, si queréis comentarnos algo, si habéis leído el libro, si tenéis ganas de leerlo, si tenéis que hacerle alguna pregunta a Laura, si tenéis alguna reflexión en torno a lo que hemos estado comentando. Yo tenía una preguntilla. Mira, Lidia tiene una habitación rosa, pintada. Y yo quería saber si tú sigues teniendo alguna habitación o una pared. ¿Y qué es para ti ser adulto? Pues lo de ser adulto, menos mal que esto ya lo había reflexionado yo, porque es complicado. Yo llegué a la conclusión, o sea, personalmente, para mí es como la felicidad. Para mí ser adulto es como una idea platónica, como las ideas platónicas, como puede ser el ideal del amor, la justicia, ¿no? Estas ideas, para mí la adultez es esa idea platónica a la que aspiramos, pero no siempre conseguimos, ¿no? Creo que es algo más un sentimiento que viene y va dependiendo de las circunstancias vitales, de cómo te sientas y sobre todo de si te sientes, digamos, capaz de gobernar tu vida, ¿no? Y la habitación rosa, pues ya no tengo esa pared pintada de rosa. Sí, eso fue porque, fíjate, fue como una especie de rebeldía, porque mi madre quiso pintar la casa y me preguntó de qué color quería pintar mi habitación y dije, pues blanca, porque además como era un piso que era muy oscuro, yo dije que pues así la poca luz que entre se aprovecha más, ¿no? Me dijo, ay, qué sosa, píntalo de algún color. Y dije, venga, pues rosa. Y ya lo pinté, pero de rosa chicle. La verdad es que no es que fuera mi color favorito, pero sí que, si te digo la verdad, en aquella época me dio mucha energía ese color, ¿eh? O sea, que es un color que da mucha vitalidad. Sí, sí. Me ha hecho mucha gracia. Yo no he leído la novela. Que ha leído. Espera, a ver, el botón, a ver si está arriba el botón. Espera. Ahora. El fragmento que ha leído Ricardo sobre el pan tostado al fuego. Porque yo creo. Es además una cuestión generacional.
porque no todo el mundo puede tostar al fuego el pan, porque hoy la mayoría de la gente tiene vitrocerámica, inducción. Entonces, ese tostar el pan al fuego, cuando se ha estropeado el tostador o cuando no hay tostadora, pues es algo de un tiempo, de la gente que pertenecemos a ciertas generaciones. Yo creo que aquí algunos hemos tostado el pan al fuego cuando no había más remedio. Entonces, es algo muy común, una cosa totalmente trivial, pero que oída la lectura, tú la has transformado en algo muy curioso, muy interesante, con un hilo, con una sucesión, es decir, lo has convertido en literatura, obviamente, ¿no? Y eso era lo que yo te quería comentar, y sobre todo porque es un aspecto muy generacional. Tú lo has vivido por tus padres, pero yo no sé si tú en tu casa tienes ahora gas butano como para poder hacer eso, o hay una vitrocerámica y ahí sí que no puedes hacerlo. Es una cuestión también generacional. Bueno. Pues personalmente te diré que sigo teniendo hornilla. Bueno, ahora mismo volví a casa de mis padres hace unos meses, ¿no? Porque estaba compartiendo piso, pero bueno, esperando la ayuda del alquiler precisamente, vi que no llegaba, que bueno, en fin, decidí volverme con ellos un tiempo. Y sí que cuando he compartido piso, en otros pisos he tenido vitrocerámica. Pero mi madre, pues es que a ella le gusta la hornilla, porque dice que la comida sale más buena. Y sí que es verdad que hay cosas que damos por hecho, ¿no? De que todo el mundo tiene vitrocerámica, y realmente no todo el mundo tiene vitrocerámica, ¿no? Entonces, son cosas que yo quería retratar, porque es que yo las he vivido. Es que también he tostado el pan en la hornilla, pues eso, esa vez que se rompió el tostador, o en fin, son detalles que me parece que dicen mucho, y que a veces damos por hecho que ya hoy en día no se dan, y siguen dándose, ¿no? Hola, Laura. Hola. ¿Estoy con el micrófono abierto? Sí, sí. Mira, nosotros no te conocemos de nada y estamos aquí de casualidad. Estábamos visitando Nerja y hemos visto que había un acto cultural y hemos dicho, qué bien, pues vamos allá. Bueno, gracias por tus comentarios, por tus vivencias, y gracias nuevamente. Ya el título me parece extraordinario, pero si hubieras perdido ese título de proletaria consentida, podías haber puesto las proletarias también queremos vivir bien. Por ejemplo, nos leeremos tu novela. O sea que nada, gracias. No tengo nada que preguntarte, pues porque no la hemos leído. A mí se me han puesto los vellos de punta, ¿eh? Y otra cosa, todos los problemas que tenéis en Málaga son trasladables a cualquier ciudad grande de España. Las casas caras, los alquileres caros y las prestaciones pues de calderilla. Y lo que hay que hacer es construir vivienda social, ni más ni menos. Bueno, gracias. Gracias a ti. A ti. Sí, no. Bueno, mira, para ir un poco terminando, hemos tocado a poco algo que a nosotros nos apasiona y a muchos de los presentes, que es el cine. Y tú te dedicas a la crítica cinematográfica. El cine se toca de pasada, no es un elemento, no sé si es porque le tenía especial respeto, cariño, si era algo que pretendía. ¿Qué relación mantiene tu novela con el cine? Bueno, la principal es que ha surgido de esa relación pues de amistad con un director de cine, ¿no? Y luego sí que cuando menciona el cine era también consciente de que me gustaba que eso estuviera ahí, ¿no? Porque personalmente me inspira tanto el cine como la literatura, ¿no? Yo no sabría cómo establecer diferencias o decir que una me inspira más que otra, ¿no? Pero sí que no sé, que el cine
sí que, bueno, escribo críticas, pero también muy de pasadilla, ¿no? No es algo que a lo que me dedique tampoco al 100%, sino que lo hago también muy... Tú eres periodista. Sí, lo hago así de forma como esporádica más bien, pero me parecía importante que estuviera ahí porque me influye mucho y porque me da también a reflexionar, y también creo que está en la forma mía de escribir, no sé, que me interesan también un poco más, pues intentar transmitir una imagen, no sé, pero bueno, que sí, inevitablemente es fundamental. A mí también me ha recordado, ahora buscando relaciones, a la serie de televisión Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge. No sé si en algún momento, algunas veces me parece como si tu Lidia en algún momento se miraría a cámara y nos interpelara y nos comentara su experiencia, ¿no? Sí, pues esa serie a mí me gustó mucho, la verdad. No soy muy de series porque no tengo paciencia para las series, y la mayoría, si no me enganchan por algo, no las termino viendo, ¿no? Pero esa sí que me resultó muy, muy curiosa, así que, vaya, no sé... Es decir, que tú verías a lo mejor una adaptación de Proletaria Consentida. Pues no sé, pero que la adapte en otro. O sea, yo no me pondría eso, sí, porque sé que es complicado, la verdad. Sí, pues si no te parece mal, ya para despedir, voy a leer esta, porque me parece que es un poco una definición también de toda la novela del personaje Lidia / Laura, que es posición privilegiada. Suerte que estoy aquí donde no quiero. Si me sintiera viva, estaría a otras cosas, sin necesidad de sintetizar la existencia. Escribir es sonreír con un puñal hincado en el cuello, decía Blas Otero. No soy amiga, hermana ni hija, ni siquiera soy la vecina, no tengo pizca de sal. Soy la que escribe y no dudaré en sacrificar a mi personaje. ¿Se me acabará la inventiva si tomo el ansiolítico prescrito? Ya que estoy así, debería aprovechar, sacarle partido a mi estado catatónico. Amy Winehouse murió de creatividad. Un torrente de creatividad dolorosa y mal canalizada. Entre la música y el estupefaciente, venció el vicio equivocado. A Sara Mesa le preguntaron en la tele si la escritura le salvó la vida, y contestó que le salvó de la tristeza. Busco en Google creatividad y depresión. El psicólogo dice que tengo hipocondría. ¿De verdad piensas todos los días que te vas a morir? Pregunta, como si yo fuera la primera que se lo cuenta. Pues nada, muchas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Hemos disfrutado, yo creo que que hemos aprendido mucho con Proletaria Consentida, como diría aquel, de lo local a lo universal, de lo personal a lo que compartimos como colectividad. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a vosotros. Agradeceros a vosotros vuestra asistencia, agradecimientos al Lounge Bar, a Paco Rico, a nuestros patrocinadores por este espacio, y comentaros que el día 18 de diciembre tendremos otra nueva confabulación. Cambiaremos de formato porque el hotel va a estar de vacaciones, unas merecidas vacaciones, y nos vamos a trasladar no va a ser confabulación en Granada 3, sino va a ser confabulación en Granada 16. Vamos a hacer una versión matutina, en lugar de vermú vamos a tomar chocolate caliente, y vamos a tener con nosotros al director de documentales, Pablo Azorín Williams. A partir de las 11 de la mañana vamos a hablar con un documentalista, productor y director de documentales como Sicre, el amigo americano, Espías en la arena, Objetivo España, y Otto Skerking, el hombre más peligroso de Europa, un documental sobre un capitán de la SS que liberó a Mussolini y que posteriormente fue un prohombre de negocios en la España de los años 50-60. Así que nada, pues esperamos el próximo 18 de diciembre a seguir confabulando. Ya sabéis, confabulando se vive mucho mejor, así que muchas gracias.